En el principio, antes de que el tiempo tomara forma, existía la oscuridad infinita y el silencio eterno. En el corazón de esta vastedad, la mitología egipcia nos habla de la noche primordial, del caos acuoso llamado Nun, desde donde surgió la primera chispa de la creación. Este capítulo abre las puertas a un misterio antiguo que ha fascinado a generaciones, una historia donde lo invisible y lo visible se entrelazan para dar origen al cosmos y al orden del universo. Antes de sumergirnos en esta epopeya mítica, te invito a suscribirte a Mundo Antiguo, nuestro espacio para descubrir juntos las maravillas y enigmas de la antigüedad. Y mientras avanzamos, cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas y qué sensaciones despiertan en ti estos relatos milenarios. Según las leyendas, en el seno del caos primigenio emergió el Dios creador, una fuerza que con su magia dio luz y forma a todas las cosas. En unas versiones, esta fuerza es Atum, el ser completo que se autocrea y genera los elementos esenciales para la vida. Su aparición marca el nacimiento de la luz y la oscuridad, del cielo y la tierra, del día y la noche. Cada uno de estos elementos formó parte de un equilibrio sagrado, una danza cósmica que aún regula el pulso de la existencia. La narrativa no es solo un relato, es una invitación a comprender cómo el orden y la vida brotaron del caos y la nada. Los primeros mitos describen al dios emergiendo de una colina primordial, llamada Benben, símbolo de estabilidad y permanencia. Esta montaña sagrada era el eje del mundo, la unión del cielo con la tierra, un punto de anclaje para la realidad. En esta geometría sagrada se concretaba la estructura del cosmos, y desde ella los dioses comenzaron su labor. Estos mitos revelan un pensamiento profundo, una visión poética y filosófica donde cada elemento tiene significado y propósito. La creación no fue un acto único y aislado, sino un proceso continuo que involucraba la palabra, el verbo y el pensamiento. En la tradición egipcia, el poder de la palabra creaba y transformaba. Así, al pronunciar los nombres sagrados, los dioses daban vida a nuevas entidades y fenómenos. Este concepto resuena como un símbolo viviente del poder del lenguaje, un puente entre lo material y lo espiritual. Entre los primeros dioses nacieron Shu, el aire, y Tefnut, la humedad, elementos que mantuvieron la vida en equilibrio. Representan la dualidad y la complementariedad, fuerzas que se sostienen y retroalimentan. Su unión dio origen a Geb, la tierra, y Nut, el cielo, cuya separación permitió la formación del mundo tal como lo conocemos. Esta genealogía divina no solo explica el mundo natural, sino que establece las bases para la interacción humana con la naturaleza y los dioses. La mitología se enriquece con símbolos que atraviesan tejidos culturales y temporales: el huevo cósmico, el loto sagrado, la serpiente Ureo y el escarabajo, cada uno portador de significados profundos. Estos símbolos se manifiestan en templos, ceremonias y objetos, creando una red de sentidos que invita a una experiencia mística y a un entendimiento revelador. La reflexión sobre el origen no es únicamente histórica, sino también espiritual. Nos conecta con la noción de que todo está interrelacionado, que el pasado se proyecta en el presente y que el misterio de la existencia es un perpetuo llamado al descubrimiento y la maravilla. Así, el capítulo inicial concluye dejando abierta la puerta para seguir explorando los mitos y leyendas que conforman este vasto universo. Un universo donde el origen, el poder y la magia convergen para contarnos la historia de la vida misma, y desde donde partirá nuestro viaje de conocimiento y fascinación. Que comience la travesía, y que las historias antiguas iluminan nuestro camino en Mundo Antiguo. En la vastedad del antiguo Egipto, donde el sol es mucho más que una estrella y se convierte en símbolo de vida y renovación, destaca la figura majestuosa de Ra, el dios Sol. Su culto fue fundamental para la civilización egipcia, y su tránsito diario por el cielo resonaba con un mensaje profundo de creación, poder y esperanza. Ra no solo iluminaba el mundo físico con su brillo,
sino que encendía la llama eterna de la existencia, un símbolo sagrado que atravesaba la vida y la muerte, el día y la noche. Ra es representado como un dios con cabeza de halcón coronado por un disco solar, una imagen potente que evoca tanto la fuerza como la divinidad. Se cree que viajaba en su barca solar, surcando el firmamento durante el día y enfrentando a las oscuras fuerzas del inframundo por la noche. Esta travesía simboliza el ciclo eterno, el constante renacer de la vida y la lucha interminable entre la luz y las sombras. En cada amanecer, el renacimiento. En cada ocaso, la promesa de un nuevo despertar. El culto a Ra marcaba las pautas de la vida y el ritual en Egipto. Su adoración reunía desde las élites faraónicas hasta los pueblos sencillos, todos unidos en la veneración de la fuente suprema de energía y existencia. Las ceremonias dedicadas a Ra solían estar. La figura de Osiris se alza como una de las más emblemáticas dentro de la mitología egipcia, un dios cuyo legado trascendió la muerte para convertirse en símbolo universal de renacimiento y justicia. Su historia, cargada de tragedia, misterio y magia, nos acerca a una concepción de la vida y la muerte que desafiaba la linealidad y abrazaba la eternidad en un ciclo sin fin. Esta narrativa no es solo un relato, es la base espiritual que impregnó cada rincón de la civilización egipcia y que aún hoy resuena en nuestra comprensión del alma y el cosmos. Osiris, hijo de Geb y Nut, fue el soberano del mundo y el juez de los muertos. Su reinado se caracterizaba por la sabiduría y el orden, estableciendo leyes y enseñanzas que guiaron a la humanidad. Pero su paz fue truncada por la envidia de su hermano Set, quien, impulsado por la oscuridad y el caos, urdió un plan para asesinarlo y fragmentar su cuerpo, arrojándolo a las aguas del Nilo. Así comienza una historia de destrucción y pérdida, pero también de esperanza y regeneración. La esposa y hermana de Osiris, Isis, encarna el amor y la magia protectora. Recorrió desiertos y ríos, enfrentando peligros inimaginables, para reunir los pedazos dispersos de Osiris y utilizar sus dones mágicos para devolverle la vida. Este acto no solo marca la primera resurrección, sino que simboliza la victoria del amor y la voluntad sobre la muerte y el olvido. Isis, con su firmeza y poder, se convierte en la Madre Universal, generadora de vida y esperanza. El renacer de Osiris no restauró su vida terrenal, sino que lo elevó al reino de los muertos, donde se convirtió en juez y protector del alma. Allí su papel era asegurar que cada alma fuera juzgada con justicia, diferenciando al justo del malvado, estableciendo un orden ético y espiritual que trascendía lo material. Su trono se simbólicamente sitúa en el más allá, conectando ese mundo con el nuestro. Esta dualidad entre muerte y resurrección, destrucción y orden, miedo y esperanza, ha impregnado rituales, festivales y celebraciones a lo largo de toda la historia egipcia. La importancia de Osiris como dios de la vida después de la muerte se refleja en la elaboración meticulosa de tumbas, momias y textos funerarios que buscaban asegurar que el difunto podía compartir ese mismo destino glorioso. Los misterios de Osiris también se relatan en la celebración anual de su mito, donde el drama de su muerte y resurrección se recreaba mediante ceremonias llenas de simbolismo y misticismo. Estas fiestas tenían un impacto social y religioso profundo, reforzando la identidad colectiva y ofreciendo consuelo ante la inevitable realidad de la finitud humana. En el plano simbólico, Osiris representa la tierra fértil, el ciclo de las estaciones y la renovación constante de la vida. Su cuerpo resurge como vegetación después del desierto, y su historia se funde con el ritmo eterno del Nilo, reforzando la conexión inseparable entre el dios, el entorno natural y la vida humana. El culto a Osiris también condujo a un desarrollo teológico complejo, influyendo en la estructura de otros dioses y en la concepción egipcia del universo. Su ejemplo fue extendido como modelo moral y espiritual, convirtiéndose en un arquetipo de justicia, sacrificio y regeneración para todos. Así, el misterio de Osiris no solo ofrece una historia impactante, sino también una profunda lección sobre la naturaleza de la existencia y la esperanza.
Es una invitación a contemplar la muerte desde otra perspectiva, una visión que conjuga lo físico con lo espiritual, el pasado con el futuro y la sombra con la luz. Este capítulo es un viaje hacia la esencia misma de la mitología egipcia, una puerta abierta hacia la comprensión de cómo un pueblo construyó su mundo y su más allá a través de la narración, la religión y el símbolo. A medida que avancemos, descubriremos que la historia de Osiris es también una reflexión sobre nuestra propia condición y la eterna búsqueda de sentido y trascendencia que define al ser humano. La figura de Isis brilla con un resplandor único dentro del panteón egipcio, no solo como diosa del amor y la maternidad, sino también como la maga suprema y protectora incansable. Su historia trasciende lo meramente divino para impregnarse en la vida de los mortales, convirtiéndose en una fuente constante de esperanza, sanación y poder espiritual. Este capítulo se sumerge en la complejidad de Isis, descubriendo sus orígenes, sus poderes mágicos y su influencia perdurable a lo largo de la historia. Isis es la esposa fiel y hermana de Osiris, y tras la tragedia de su muerte, su amor y determinación la llevan a recorrer el mundo en busca de su cuerpo desmembrado. Esta búsqueda es mucho más que una narrativa, es un símbolo profundo del compromiso inquebrantable que trasciende la muerte. Isis utiliza la magia para proteger a su esposo, para vencer las fuerzas del caos y para garantizar el renacimiento y la justicia. Su imagen, con un trono en la cabeza y a veces con alas extendidas, transmite su poder y su rol como reina de la magia. El poder de Isis se manifiesta en múltiples niveles, como protectora de los niños y las mujeres, sanadora de las heridas físicas y espirituales, y mediadora entre dioses y humanos. Sus conjuros y hechizos son recogidos en numerosos textos y amuletos, y su magia se insertaba en la vida diaria de los egipcios, quienes la invocaban para defensa y bendición. Ella encarna la fuerza femenina suprema, capaz de transformar la realidad con su palabra y su voluntad. Los mitos sobre Isis incluyen episodios donde su ingenio y hechicería enfrentan a las fuerzas de la destrucción. Destaca su enfrentamiento con Set, el dios del caos, donde a través de su astucia logra proteger a su hijo Horus, garantizando la continuidad del orden divino y humano. Este relato es la base de muchas celebraciones y rituales que enfatizan la victoria del bien y la justicia sobre la oscuridad. Isis también es la Madre Divina, la que amamanta y enseña, la que nutre tanto en lo físico como en lo espiritual. Su perfil maternal se extiende más allá de la mitología, tocando la vida real de las personas que la veneraban, así como la fe que aún hoy en día la convierte en un símbolo universal. Su influencia trascendió fronteras y se amalgamó con prácticas y creencias de culturas posteriores, adaptándose pero conservando su esencia mágica y protectora. La relación de Isis con la naturaleza y lo sobrenatural se ve reflejada en sus numerosos símbolos: la luna creciente, el nudo mágico y las alas protectoras. Estos elementos aparecen en joyas, estatuillas y templos, formando un lenguaje visual que hablaba directamente al alma. La magia de Isis no era un simple poder externo, sino un vínculo íntimo entre lo divino y lo humano, un puente que aseguraba la armonía y la prosperidad. A través de la historia, Isis ha sido objeto de culto y admiración, inspirando a sacerdotisas y creyentes, artistas y poetas. Su figura ha traspasado siglos, evocando en cada generación una mezcla de misterio, respeto y amor. Es la diosa que conecta el corazón con el universo, la que enseña que el verdadero poder nace del amor incondicional y de la protección desinteresada. Este capítulo no solo explora los mitos y las leyendas, sino también la influencia cultural y espiritual de Isis, mostrando cómo su energía sigue viva en la memoria colectiva, en los ritos y en la inspiración de quienes buscan en ella un faro de luz en la oscuridad. Isis es, sin duda, la llama eterna que ilumina el camino de la magia, el amor y la protección. Horus, el dios con cabeza de halcón, emerge en la mitología egipcia como símbolo de poder, protección y legitimidad real. Su historia, entrelazada con la justicia,
y la batalla eterna contra el caos, define parte fundamental del imaginario sagrado que presidía la sociedad y la política del antiguo Egipto. Este capítulo se sumerge en la compleja figura de Horus, explorando sus mitos, su culto y su perpetua vigencia como protector del faraón y defensor del orden. Hijo de Isis y Osiris, Horus representa la continuidad y renacimiento tras la muerte y resurrección de su padre. Desde muy joven, enfrentó a Set, el dios del desorden y la violencia, en una lucha que simboliza la dualidad constante entre la armonía y el caos que marca la existencia. Este conflicto no es solo histórico, sino ético y cósmico. Horus encarna la luz que vence a la oscuridad, la ley que contrasta con el desmesurado deseo de poder y destrucción. La iconografía de Horus es poderosa y clara. Como halcón, vuela alto, vigilante y preciso, mientras que el ojo de Horus, uno de sus símbolos más conocidos, representa protección, salud y restauración. Este símbolo era utilizado como amuleto por los egipcios para ahuyentar el mal y conservar la bondad y la energía vital. Se convirtió en un signo universal que aún hoy en día aparece en múltiples manifestaciones culturales. El culto a Horus estaba directamente ligado al poder real, y el faraón era considerado la encarnación viviente de este dios. Su soberanía emanaba de la protección y el mandato de Horus, quien aseguraba el equilibrio y la legitimidad del reino en la tierra. Cada coronación, cada acto político, estaba envuelto en esta espiritualidad que hacía del rey un intermediario entre los dioses y los hombres. Su mito es también una metáfora de crecimiento, lucha y madurez. Horus, como hijo vengador, debía superar pruebas, derrotar enemigos y cumplir con su destino para restablecer el orden roto por la traición y el fratricidio. Su viaje es un reflejo de la experiencia humana, cargado de simbolismos que hablan de resiliencia, justicia y transformación. Este dios surgió en múltiples aspectos y formas, siendo diferente en cada ciudad y periodo, pero siempre mantuvo su esencia: la defensa del orden divino y la protección de los justos. La diversidad de sus manifestaciones ilustra la riqueza de la mitología egipcia y su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades espirituales del pueblo. Además, la presencia de Horus en artefactos, templos y textos sagrados muestra su influencia transversal en la religión egipcia. Su figura no solo protegía a los monarcas, sino que amparaba a cualquier persona que buscara justicia y equilibrio, constituyéndose en un arquetipo universal. Este capítulo invita a descubrir los múltiples rostros de Horus, a entender su papel en la mitología y en la historia, y a reconocer la fuerza simbólica que aún sostiene su vigencia. Más allá de un simple dios, Horus es la representación eterna de la lucha entre la luz y las sombras, entre el bien y el mal, y la promesa de que el orden puede prevalecer. El perfil de Horus es finalmente un espejo donde el antiguo Egipto nos muestra su alma, noble, compleja y profundamente consciente del equilibrio necesario para la vida y la justicia. En él encontramos una lección que va más allá del tiempo, un llamado a la protección, al coraje y a la búsqueda implacable de la armonía. El dominio de Horus sobre los cielos y la tierra nos recuerda que la vigilancia, la justicia y el poder responsable son fundamentales para sostener cualquier civilización, antigua o moderna. Estudiar su mito es adentrarse en el corazón mismo de los valores que hicieron grande a Egipto y que aún hoy resuenan como faro espiritual para la humanidad. Así, la historia de Horus no termina con los relatos antiguos. Es una luz que sigue guiando, un símbolo que permanece y un legado que continúa inspirando a todos aquellos que buscan en la mitología egipcia respuestas profundas y eternas. En el vasto universo de la mitología egipcia, Set emerge como una figura compleja y fascinante, símbolo del caos, del poder primigenio y de la dualidad que subyace en todas las cosas. Su historia desafía la simple categorización de héroe o villano. Set es tanto destructivo como necesario, una fuerza esencial que representa el desorden frente al orden, la sombra que confiere profundidad a la luz.
Este capítulo explora la naturaleza ambivalente de Set, su papel en los mitos y su impacto en la cosmovisión egipcia. Set es hijo de Geb y Nut, hermano de Osiris e Isis, y su conflicto con Osiris es uno de los relatos más dramáticos y conmovedores de la mitología. Envidioso y celoso, Set urdió la muerte de su hermano, iniciando una cadena de eventos que marcaron la historia divina y humana. Sin embargo, lejos de ser un simple antagonista, Set encarna la necesidad del cambio, del desafío y de la energía que impulsa el equilibrio universal. Su figura representa la fuerza impredecible de la naturaleza, los desiertos, las tormentas y las fuerzas que escapan al control humano. El simbolismo de Set es rico y variado. Se le representa a menudo con la cabeza de un animal indefinido, mezcla de diferentes criaturas que simboliza su naturaleza caótica e indómita. Este animal, a veces llamado el animal de Set, es un emblema del misterio y el poder desconocido. A través de este símbolo, Set se conecta con lo salvaje y lo incontrolable, recordándonos que el equilibrio no puede existir sin la presencia de la contradicción. El culto a Set tuvo momentos de gran auge, aunque también periodos oscuros. En algunas regiones de Egipto se le veneraba como protector del sol y del imperio, y como guardián contra las fuerzas externas invasoras. Este papel muestra que la mitología no es rígida, sino que se adapta a las necesidades políticas y sociales, integrando a Set como un dios necesario para la supervivencia y la defensa. La dualidad inherente en Set se refleja en su relación con Horus, hijo de Osiris, con quien mantiene una lucha eterna por el trono y la justicia. Esta batalla es más que una disputa de poder. Simboliza el enfrentamiento continuo entre orden y caos, luz y sombra, vida y muerte. La narrativa nos invita a comprender que ambos polos son parte inseparable de la existencia, y que la armonía se alcanza reconociendo y equilibrando estas fuerzas. En los mitos, Set también tiene una función cósmica, participando en la defensa del dios Sol Ra durante su viaje nocturno en la barca celestial, luchando contra la serpiente Apophis que busca destruir el orden del cosmos. Esta labor heroica añade capas de complejidad a su figura, revelando que en su caos también reside la protección y la renovación. Set, con su ambigüedad, desafía nuestras categorías modernas de bien y mal. Su presencia en las leyendas es un recordatorio de que la vida y el universo operan en tensiones dinámicas, donde la luz necesita la sombra para definir su brillo. En esta tensión se encuentra la esencia de la mitología egipcia, que no aspira a simplificar la realidad, sino a abrazar su complejidad. Este capítulo también investiga cómo la figura de Set se reflejó en la cultura, el arte y la política, influyendo en la percepción de poder, justicia y el misterio en la antigüedad. Su legado persiste como símbolo de la lucha constante y la necesidad de reequilibrar fuerzas antagónicas en un mundo siempre cambiante. Así, conocer a Set es adentrarse en el corazón del misterio egipcio, en la danza eterna entre el caos y el orden que define no solo su mitología, sino la experiencia humana misma. Descubriremos que más allá de su rostro temible, Set es parte fundamental de un sistema que busca explicar la vida en toda su complejidad y belleza. Este viaje a través del poder, la oscuridad y la dualidad nos prepara para entender la siguiente fase de la mitología egipcia, donde nuevos personajes emergen con sus propias luces y sombras, tejiendo el entramado sagrado que sostiene el legado más duradero de una de las culturas más fascinantes del mundo antiguo. Entre las figuras más enigmáticas y reverenciadas del panteón egipcio destaca Anubis, el dios encargado de velar por la muerte y el tránsito del alma al más allá. Su imagen, con cabeza de chacal, evoca el misterio y el respeto que los antiguos egipcios profesaban hacia el ciclo final de la vida. En este capítulo nos sumergiremos en los secretos que rodean a Anubis, explorando su papel indispensable en el proceso funerario, sus atributos simbólicos y la influencia que ejercía sobre la esperanza y el miedo en la cultura egipcia. Anubis es reconocido como el protector de las necrópolis y el guía de las almas en el inframundo,
facilitando su paso por un reino repleto de obstáculos y juicios. Su función principal era la momificación, preservación y acondicionamiento del cuerpo para asegurar que el espíritu pudiera continuar su viaje eterno. Este trabajo no solo tenía una connotación física, sino una carga espiritual enorme, ya que garantizar la integridad del cuerpo era esencial para la supervivencia del alma según la cosmovisión egipcia. La iconografía de Anubis presenta rasgos de animal y humano fusionados, simbolizando la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. El chacal, animal asociado a los cementerios debido a su presencia en las zonas desérticas, se convierte en un emblema de vigilancia y protección. Su figura era utilizada en amuletos y representaciones para guiar y proteger a los muertos, evocando la seguridad y la pureza que Anubis simbolizaba. El culto a Anubis implicaba una serie de rituales que incluían la pesada del corazón, uno de los momentos más críticos del libro de los muertos. En este juicio, el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Anubis, como encargado de la balanza, garantizaba que el proceso fuera justo y equitativo, determinando si el alma tenía derecho a la vida eterna o sería devorada por Amit, la diosa híbrida temida. Este ritual subraya la responsabilidad y la autoridad que Anubis ejercía, no solo como guardián, sino también como mediador entre la humanidad y los dioses. Su papel no era únicamente técnico o ceremonial, también era un puente entre la vida y la muerte, un símbolo de transición y esperanza. Anubis también estaba ligado a la idea de transformación y regeneración. Los textos sagrados y las representaciones artísticas sugieren que este dios ayudaba no solo a preservar el cuerpo, sino a preparar el alma para renacer y alcanzar niveles superiores de existencia. Esta función reafirma la visión egipcia de la muerte no como un final, sino como una etapa en un ciclo continuo. Además, la figura de Anubis incluía enseñanzas sobre la ética y la conducta moral. La importancia de la pureza, la verdad y el respeto hacia el orden divino se reflejaban en los ritos que él supervisaba, mostrando que la muerte era también la culminación de una vida vivida en armonía con los principios cósmicos. A lo largo del tiempo, Anubis fue uno de los dioses más populares y venerados en Egipto, con templos dedicados especialmente a su culto. Su presencia era constante, no solo en funerales, sino también en la vida cotidiana, a través de amuletos protectores y oraciones. Este capítulo también reflexiona sobre la persistencia de sus símbolos y conceptos en la cultura contemporánea, donde la imagen de Anubis sigue evocando misterio y protección. La supervivencia de esta figura nos habla del poder duradero de los mitos y la necesidad humana de comprender y enfrentar el misterio de la muerte. Al entender a Anubis, no solo conocemos un dios más, sino que nos acercamos a la esencia misma del existir egipcio, a la manera en que esta antigua civilización abordaba uno de los temas más universales y profundos: el paso y la continuidad tras la muerte. Este viaje nos lleva a un espacio donde la luz y la sombra, la vida y la muerte convergen, recordándonos que en el antiguo Egipto, cada dios y cada rito formaban parte de una red compleja y sensible que intentaba equilibrar el misterio con la realidad humana. Más allá de las grandes deidades que dominan el panteón egipcio, un mundo fascinante de dioses menores y leyendas ocultas espera ser descubierto. Estos personajes, a veces olvidados por la historia oficial, poseen historias ricas y profundas que aportan matices esenciales a la comprensión de la mitología egipcia. Este capítulo se adentra en esos relatos menos conocidos, revelando la diversidad y riqueza del universo espiritual egipcio. Entre estos dioses menores encontramos a Bes, un protector singular que se aleja de la solemnidad para encarnar la cercanía y la protección diaria. Isidoro pequeño y con rasgos grotescos, Bes resguarda a las embarazadas, a los niños y a las familias, alejando el mal con su sola presencia. Su imagen, plasmada en amuletos y objetos cotidianos, subraya la importancia de lo doméstico y lo familiar dentro de la vida espiritual. Otro dios destacado es Tot, patrón de la sabiduría, la escritura y el tiempo.
Con cabeza de ibis, Tot es el escriba divino que registra los actos de los hombres y de los dioses, garantizando el orden celestial y terrestre. Su papel es fundamental en la mediación divina, asegurando que la justicia y la verdad prevalezcan en el universo. Su influencia permeó la cultura y el conocimiento, siendo venerado como guardián del aprendizaje y la magia. La diosa Hathor, vinculada al amor, la belleza y la música, revela la faceta festiva y vitalista de la mitología. Reconocida también como protectora de la maternidad, Hathor es una presencia luminosa que equilibra la fuerza y la ternura. Sus representaciones con cuernos y disco solar nos hablan de su poder cósmico y de su conexión con la energía femenina creativa. Sobresale también Anuket, diosa del río Nilo y la fertilidad, cuyo culto subraya la relación indisoluble de los egipcios con la naturaleza y el agua. Como símbolo del flujo y de la vida, Anuket es un recordatorio constante del poder regenerador del río y de la dependencia vital de sus ciclos. Estas y otras divinidades menores forman una red espiritual compleja que acompaña y complementa las historias de los grandes dioses. Sus leyendas se entrelazan con prácticas locales y rituales específicos que enriquecen el mosaico mitológico, mostrando una civilización plural y rica en simbolismos. El estudio de estas figuras nos permite comprender las múltiples dimensiones de la fe egipcia, donde el poder divino no se concentra únicamente en los grandes nombres, sino que se distribuye en un entramado vibrante que sostiene la vida y el orden. Así, los dioses menores no son secundarios, sino esenciales para mantener la armonía y la protección en todos los ámbitos. Este capítulo también revela cómo muchas de estas leyendas y personajes inspiraron tradiciones posteriores y cómo su presencia se mantiene viva en el arte, la cultura y, en algunos casos, en creencias que han perdurado a través de los siglos. Al conocer estos dioses y sus historias, nos adentramos en un universo donde lo sagrado se manifiesta en la variedad, donde cada rincón del panteón refleja una necesidad, un valor o un misterio. Esto nos invita a apreciar la profundidad de la mitología egipcia y su relevancia en la comprensión del misterio humano. Finalmente, este viaje por los dioses menores es un recordatorio de que toda mitología es en esencia un reflejo de la complejidad humana, y que la búsqueda del significado encuentra en estos relatos un eco eterno que nos sigue hablando a través del tiempo. En la mitología egipcia, la naturaleza es mucho más que un escenario o un simple recurso. Es una presencia viva y sagrada, llena de símbolos y significados que reflejan la relación profunda entre el hombre y el cosmos. En este capítulo nos sumergiremos en el papel fundamental que el río Nilo, los animales y los símbolos sagrados tuvieron en la construcción del imaginario religioso y espiritual de Egipto. Este vínculo con la naturaleza no solo definió la vida cotidiana, sino que tejió una red de creencias y rituales que aún resuenan con poder. El Nilo, fuente de vida y fertilidad, es protagonista de innumerables mitos y ritos. Sus crecidas anuales eran vistas como un regalo divino, un renacer que aseguraba la prosperidad y la continuidad. No era solo un río, sino un dios, un ciclo sagrado que marcaba el tiempo y la existencia. La mitología narra que el Nilo emergió del caos inicial para ordenar el mundo, y que sus aguas llevan la esencia misma de la creación. Su influencia permeaba todos los niveles, desde la agricultura hasta la cosmología. Los animales, por su parte, eran portadores de energías divinas y manifestaciones de los dioses. El halcón, el ibis, el cocodrilo, el escarabajo y el gato, entre otros, no eran vistos como meras criaturas, sino como símbolos vivientes y guardianes del orden cósmico. El halcón, por ejemplo, asociado a Horus, encarna la vigilancia y el poder. El ibis, ligado a Tot, la sabiduría y la escritura, y el escarabajo, símbolo de renacimiento y transformación. Los símbolos sagrados surgen de esta interrelación. El ojo de Horus, la cruz Ankh, el cetro, el loto y otros formaban un lenguaje visual cargado de significado, utilizado en amuletos, arquitecturas y escritos.
Estos símbolos servían como herramientas espirituales para proteger, bendecir y conectar con los dioses, afirmando la presencia constante de lo divino en el mundo material. El equilibrio entre naturaleza y mitología se refleja también en las fiestas y rituales que celebraban el ciclo de las estaciones, el nacimiento y la muerte, así como la agricultura, siempre bajo la tutela del Nilo y sus entidades. Estas ceremonias reforzaban la conexión entre humanos, dioses y el entorno, asegurando la armonía necesaria para la vida. El respeto y la veneración hacia la naturaleza revelan una visión ecológica avanzada, donde el cuidado del medio ambiente era parte del orden sagrado y donde la destrucción del equilibrio era vista como una amenaza cósmica. Esta cosmovisión plantea una profunda ética para la humanidad, invitando a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y el universo. Además, exploraremos los mitos que explican fenómenos naturales a través de la acción de los dioses en forma animal, y cómo estas narrativas servían para transmitir enseñanzas y valores a través de generaciones. Entender el papel del Nilo, de los animales y de los símbolos sagrados en la mitología egipcia es abrir una ventana hacia la mente y alma de un pueblo que vivió en simbiosis con su entorno, creando una cultura rica en significado, misterio y trascendencia. Este capítulo es un viaje para descubrir que en cada criatura, en cada gota del río y en cada signo, se encuentra la voz antigua y eterna de Egipto, una voz que aún hoy nos invita a escuchar y aprender. En la vasta mitología egipcia, el viaje del alma al más allá es una de las temáticas más potentes y trascendentales. Esta travesía espiritual no solo refleja los temores y esperanzas de una civilización, sino que también ofrece un relato que toca la esencia misma de la existencia y la eternidad. En este capítulo, nos adentraremos en los misterios del otro mundo según los antiguos egipcios, recorriendo las etapas, peligros y recompensas que el alma enfrentaba en su paso hacia la vida eterna. El viaje comienza con la muerte, un tránsito que no significa el fin, sino el inicio de una aventura cósmica. El cuerpo debe estar preparado mediante la momificación, para que el espíritu no se disuelva en el caos. Entre las estrechas paredes de la tumba, con sus textos y símbolos, el difunto encuentra un mapa y una guía, el Libro de los Muertos, un compendio de oraciones y conjuros que le ayudarán a sortear los peligros que acechan en el camino. El alma debía atravesar el inframundo, un territorio lleno de pruebas, criaturas tenebrosas y juicios divinos. Aquí la capacidad de superar obstáculos y demostrar rectitud era crucial. El peso del corazón frente a la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia, definía si el alma podía acceder a la inmortalidad. Este juicio representaba la importancia de la ética y la moral en la vida, responsabilidades que se extendían más allá de la muerte. La mitología describe el inframundo mediante ríos, puertas custodiadas y dioses guardianes, quienes evaluaban y protegían el orden universal. Cada paso exigía valor, sabiduría y pureza, y aquellos que fallaban eran condenados a la desaparición eterna. Este pensamiento refleja no solo una creencia religiosa, sino una reflexión sobre la justicia y la consecuencia de las acciones humanas. Para los justos, el final del viaje era alcanzar los campos de Yaru, un paraíso donde el alma reposaba en paz y abundancia, envuelta en la presencia divina y la armonía del cosmos. Aquí la vida continuaba en una forma idealizada, libre de sufrimiento y llena de felicidad, el sueño eterno que todo egipcio aspiraba a lograr. Además del viaje del alma, la mitología egipcia presenta diferentes dimensiones del más allá, desde la eternidad del dios Osiris hasta el ciclo solar que renace cada día. Esta rica concepción abarca la complejidad de la muerte y la trascendencia, articulando una cosmovisión en la que la vida física y espiritual están enlazadas de manera inseparable. Los rituales y ceremonias funerarias, cuidadosa y elaborado, eran el puente entre el mundo de los vivos y el más allá. La comunidad participaba en ofrendas, letanías y actos que fortalecían la conexión con los difuntos,
asegurando la continuidad del vínculo y el respeto por las tradiciones ancestrales. El legado de estos mitos funerarios trascendió el tiempo y alcanzó a numerosas culturas posteriores, influyendo en visiones sobre la muerte y la vida después de ella en el mundo occidental y más allá. Esta universalidad resalta la profunda comprensión que los egipcios poseían sobre el ciclo vital y espiritual. Este capítulo invita a reflexionar sobre el significado del viaje del alma, no solo como una creencia antigua, sino como una metáfora poderosa sobre el paso inevitable que enfrenta todo ser humano. La mitología egipcia, a través de su riqueza simbólica y ética, nos ofrece una puerta para entender la muerte con dignidad, esperanza y respeto. Al recorrer juntos este camino hacia el más allá, descubrimos que la historia y la espiritualidad se entrelazan para formar un relato eterno que no solo habla del pasado, sino que ilumina nuestro presente y futuro. Así, la mitología egipcia nos recuerda que la muerte es solo un capítulo en el libro infinito de la vida. La magia y los rituales conforman el tejido invisible que sostiene la mitología egipcia, un universo donde el poder de la palabra, el gesto y el símbolo creaba realidades y transformaba el destino. En este capítulo nos adentraremos en la fascinante dimensión de la magia religiosa, revelando cómo los antiguos egipcios entendían y utilizaban esta fuerza para conectar con lo divino, protegerse y asegurar el equilibrio en el cosmos. La magia egipcia, conocida como Heka, no era una mera superstición, sino una energía sagrada que permeaba todas las facetas de la vida y la muerte. Los rituales eran elaborados actos de comunicación con los dioses, donde cada palabra y cada movimiento tenía un poder específico. Las ceremonias se realizaban en templos, tumbas y en el hogar, y buscaban tanto la protección como la bendición. Instrumentos como el angio o cruz de la vida simbolizaban la conexión eterna con la energía vital. Amuletos, sellos y textos mágicos, entre otros objetos, se usaban para canalizar energías y proteger contra las fuerzas destructivas. La palabra pronunciada, el nombre secreto o el conjuro tenían un valor transformador, siendo capaces de alterar la realidad y reparar desequilibrios. Los sacerdotes y sacerdotisas, poseedores de conocimientos ancestrales, eran los guardianes de estos saberes. Su función no se limitaba a la adoración, sino que incluía la ejecución de rituales complejos para guiar a las almas, sanar a los vivos y preservar el orden cósmico. La magia era una ciencia espiritual integrada en la estructura social y religiosa. Entre los rituales más importantes estaban los dedicados a Osiris y a Ra, donde se recreaban mitos y se reforzaba la conexión con la divinidad. Estas ceremonias tenían un carácter performativo y simbólico, que elevaba el espíritu del pueblo y mantenía la armonía universal. La magia también se manifestaba en la protección personal mediante amuletos y objetos sagrados que guardaban la integridad física y espiritual. Estos elementos reflejan la profunda preocupación por el equilibrio y la seguridad, tanto en vida como después de la muerte. Este capítulo explora además cómo la magia egipcia influyó en otras tradiciones y cómo sus principios fundamentales se encuentran en diversas culturas y religiones actuales. Esa antigua sabiduría continúa ofreciendo claves para comprender la relación entre el hombre y el misterio. Al sumergirnos en los rituales y la magia, descubrimos un mundo donde el tiempo, el espacio y la realidad se moldean por fuerzas invisibles pero tangibles. En este universo, el mito cobra vida y nos enseña que la espiritualidad es un camino activo, lleno de poder y significado. Así, el estudio de la magia y los rituales egipcios no solo nos conecta con el pasado, sino que también abre una puerta hacia nuestra propia búsqueda de equilibrio, protección y trascendencia. En la magia de Egipto reside un llamado eterno a respetar lo sagrado y a entender que nuestra existencia es parte de un vasto y misterioso cosmos. La mitología egipcia no solo fue el conjunto de relatos fabulosos que explicaban el origen y funcionamiento del universo, sino también la base esencial sobre la que se construyó toda la cultura de esa civilización milenaria.
La influencia de sus mitos permeó todos los aspectos de la vida, desde el arte y la arquitectura hasta la política, la religión y las costumbres cotidianas. Este capítulo explora cómo estas historias sagradas moldearon la identidad egipcia y dejaron una huella profunda que aún hoy resuena. Los dioses y sus relatos eran más que personajes divinos, eran símbolos vivientes que se manifestaban en cada templo, en cada ritual y en la organización social. Los faraones se consideraban encarnaciones de Horus y representantes directos de los dioses en la tierra, legitimando su poder mediante la mitología. La conexión entre el rey y el cosmos era inseparable. Sus actos y decisiones debían reflejar los principios divinos para mantener el orden, o Ma'at, la armonía universal. La arquitectura egipcia, con sus majestuosas pirámides, templos y estatuas, está repleta de referencias mitológicas y simbólicas. Cada piedra, cada columna, cada grabado era una narrativa visual que comunicaba las creencias y enseñanzas sagradas. Los templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de conocimiento y magia, donde se recreaban los mitos a través de ceremonias que involucraban música, danza y dramatizaciones. En el arte, la representación de dioses, héroes y escenas míticas seguía reglas precisas que respetaban las proporciones, posiciones y símbolos, destinados a transmitir mensajes espirituales y sociales. Estas imágenes contribuían a la educación de la población y a la conservación de la memoria colectiva. Eran un lenguaje universal que unía al pueblo en torno a sus creencias comunes. La mitología también influía directamente en la vida cotidiana. La religión permeaba las actividades habituales, desde el trabajo hasta la familia. Amuletos, talismanes, fórmulas y rituales mágicos se usaban para protegerse y asegurar el bienestar, siempre con la expectativa de que las deidades respondieran a la fe y la devoción. Los calendarios, festividades y ceremonias públicas se organizaban siguiendo los ciclos cósmicos descritos en los mitos, como el nacimiento de Ra o la resurrección de Osiris. Estas celebraciones reforzaban la cohesión social y la conexión espiritual, renovando cada año el compromiso con el orden divino. La educación y la transmisión del saber también estaban muy vinculadas a la mitología. Los escribas y sacerdotes eran guardianes del conocimiento escrito, preservando los textos sagrados y asegurando que los valores y enseñanzas se perpetuaran. El aprendizaje no solo era técnico, sino espiritual, pues comprender los mitos era clave para interpretar la realidad y gobernar con justicia. Incluso en la muerte, la mitología dictaba las prácticas funerarias y el cuidado del alma. Los ritos, las tumbas y las inscripciones funerarias eran la materialización de los mitos que aseguraban la vida eterna y la protección del alma. Cada acto estaba impregnado de significado sagrado, mostrando cuán integral era la mitología en la experiencia humana. Este capítulo también reflexiona sobre cómo el legado mitológico egipcio se extendió más allá de sus fronteras y épocas por medio de la influencia cultural, religiosa y artística. Su huella está presente en muchas tradiciones que heredaron o reinterpretaron estos símbolos y relatos, testimoniando la universalidad de su mensaje. Al comprender la profunda influencia de la mitología en la cultura egipcia, comprendemos mejor la complejidad y riqueza de una civilización que supo fusionar lo tangible con lo místico, construyendo un mundo donde cada detalle tenía un significado que hablaba del cosmos y del ser humano. Este viaje nos muestra que la mitología no es solo una historia antigua, sino una fuerza viva que alimentó y continúa alimentando la cultura, la identidad y el misterio del antiguo Egipto, invitándonos a descubrir y respetar un legado de sabiduría y espiritualidad sin parangón. El viaje a través de la mitología egipcia nos sitúa ante un legado vivo, un conjunto de relatos y símbolos que han trascendido las eras para influir en culturas, religiones y filosofías de todo el mundo. Este capítulo analiza la evolución de los mitos egipcios a lo largo del tiempo, desde sus orígenes hasta su interpretación y adaptación en diferentes contextos históricos y culturales. Discutiremos cómo estas narrativas eternas se han reinterpretado, preservado y difundido,
convirtiéndose en un patrimonio universal que sigue despertando admiración y reflexión. Desde la antigüedad, la mitología egipcia ejerció una poderosa influencia en las literaturas y creencias del mundo mediterráneo. Los filósofos griegos, como Platón y Heródoto, mostraron gran fascinación por las enseñanzas y símbolos egipcios, integrándolos en sus propias cosmovisiones. En el mundo romano y más allá, los relatos sobre dioses como Isis y Osiris fueron reinterpretados y adaptados en cultos y tradiciones que se expandieron por Europa y el norte de África, marcando un puente entre lo pagano y lo emergente cristiano. El Renacimiento europeo supuso un renacer del interés por las culturas antiguas, incluyendo la egipcia. Las obras de arte, la arquitectura y las ciencias encontraron inspiración en la iconografía y el simbolismo egipcios. Los viajeros y académicos difundieron textos y descubrimientos que reavivaron la pasión por estos mitos, evidenciando la profundidad y complejidad del pensamiento egipcio, así como su vigencia para el entendimiento humano. En la era moderna, la egiptología y la arqueología han aportado una visión más científica y detallada, revelando aspectos novedosos y desafiando interpretaciones tradicionales. Sin embargo, la fascinación popular por estos mitos no ha disminuido, sino que continúa manifestándose en la literatura, el cine, la música y el arte, donde las historias egipcias son reimaginadas y reinventadas constantemente. Los mitos egipcios también han influido en movimientos esotéricos y filosóficos contemporáneos, que exploran sus enseñanzas desde ángulos distintos, buscando en ellos mensajes universales sobre la vida, la muerte y la trascendencia. Este análisis demuestra cómo las leyendas sobre los dioses y el cosmos siguen siendo fuente de inspiración y aprendizaje, reflejando la eterna búsqueda humana de sentido. La preservación de estos mitos en textos antiguos, templos y tradiciones orales es un testimonio del valor que los egipcios otorgaron a su cultura y espiritualidad. Entender su evolución nos permite apreciar no solo su antigüedad, sino su capacidad para dialogar con el presente y proyectarse hacia el futuro, en una corriente continua de conocimiento y misterio. Este capítulo cierra una etapa fundamental, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de los mitos como vehículos de memoria y transformación. La historia de la mitología egipcia es, en definitiva, una historia de vida, muerte y renacimiento que atraviesa el tiempo, conectándonos con nuestras raíces más profundas y con la humanidad compartida. A través de estas interpretaciones y legados eternos, descubrimos que los mitos no son relatos estáticos, sino fuerzas dinámicas que reconfiguran nuestra mirada sobre el mundo y sobre nosotros mismos, ofreciéndonos claves para la comprensión de lo invisible y lo eterno. La mitología egipcia, con su riqueza simbólica y espiritual, no es un relicto dormido del pasado, sino un legado vivo que aún ilumina la historia, la cultura y la espiritualidad del presente. En este capítulo final, reflexionaremos sobre la vigencia de estos mitos ancestrales, su impacto continuo y la manera en que siguen inspirando, cautivando y enseñando a las nuevas generaciones en todo el mundo. La persistencia de los mitos egipcios en la cultura popular, en las artes y en la búsqueda espiritual contemporánea revela un diálogo continuo entre el pasado y el presente. Figuras como Isis, Osiris y Horus resurgieron en movimientos esotéricos y filosóficos, adaptando sus mensajes para resonar en tiempos modernos. Esta revitalización demuestra que la esencia de sus enseñanzas posee una atemporalidad que trasciende cualquier frontera cultural o histórica. En la literatura, el cine y la música, las historias mitológicas egipcias siguen siendo fuente de inspiración y misterio. Desde épicas cinematográficas hasta obras literarias y videojuegos, la magia y la fuerza de estos relatos mantienen vivo el espíritu de la antigua civilización. Esta fascinación global contribuye a una mayor comprensión y valoración de la riqueza cultural egipcia, invitando a explorar más allá de la superficie y descubrir su profunda sabiduría. La espiritualidad moderna también encuentra en la mitología egipcia un camino para entender la naturaleza humana y su relación con el universo. Prácticas de meditación,
rituales simbólicos y estudios místicos utilizan estos mitos como herramientas para la introspección y el crecimiento personal, revelando que las antiguas enseñanzas aún tienen un papel fundamental en la búsqueda de sentido y armonía. El estudio académico y arqueológico continúa desvelando nuevas perspectivas sobre la mitología egipcia, aportando un conocimiento cada vez más detallado y contextualizado. Este saber renovado permite apreciar no solo los relatos en sí, sino los complejos sistemas sociales, políticos y religiosos que los sustentaban, mostrando la mitología como un componente esencial del tejido cultural egipcio. La vigencia de estos mitos también se refleja en la preservación y conservación del patrimonio egipcio, un compromiso compartido a nivel global que busca proteger los templos, las tumbas y los artefactos que guardan estas historias. La conciencia sobre la importancia de este legado impulsa iniciativas educativas y turísticas que acercan el pasado a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad de la memoria histórica. Finalmente, este capítulo invita a una reflexión profunda sobre la conexión entre el mito y la vida, entre lo antiguo y lo contemporáneo. Los mitos egipcios no son simplemente relatos antiguos, sino pruebas vivas de la búsqueda humana por comprender su origen, su propósito y su destino. En cada historia, en cada símbolo, palpita una lección universal sobre la humanidad y su lugar en el cosmos. Así concluimos este viaje por la historia de toda la mitología egipcia con la certeza de que estos relatos seguirán acompañándonos, como luces eternas que iluminan la senda del conocimiento y la espiritualidad. En Mundo Antiguo, te invitamos a continuar explorando, aprendiendo y maravillándote con las maravillas que la historia aún nos reserva. Porque mientras alguien siga soñando y buscando en las antiguas leyendas, la magia de Egipto nunca desaparecerá. Permanecerá viva en la memoria, en el espíritu y en la conexión que todos compartimos con el misterio eterno del universo.